A lo mejor han habido dificultades esta semana, Señor, falta de ánimo. Ha habido, Señor, algún tropiezo del enemigo, pero hemos vencido, Señor. Estamos aquí y estamos agradecidos en esta mañana por tu bendición. Otros no pudieron llegar hasta hoy porque sus vidas terminaron, Señor. Sin embargo, nosotros estamos aquí esta mañana adorando, glorificando, exaltando tu nombre. Bendito Señor. Y estamos, Rey de Reyes, pidiendo tu gracia, tu amor, tu misericordia para cada uno de nosotros. Dios amado, que sea más y más, Señor, la bendición. Y no hablamos, Señor, de bendiciones terrenales, pues sabemos que tú darás lo que nos haga falta conforme a tus riquezas en gloria. Estamos hablando acerca de esa vida espiritual, de esa vida de intimidad que debemos de vivir cada uno de nosotros, Señor, como a hijos tuyos conviene. Bendito Señor, en esta mañana te pedimos, Señor, que nos hables a través de tu palabra y que nos enseñes a través de ella, a través de tu ejemplo, Señor, cómo nosotros debemos de vivir. Porque algunas veces, Señor, estamos caminando, pero equivocados, Señor, creyendo, Padre de la gloria, que nosotros somos grandes, cuando realmente no somos nada, Señor, sino que ha sido tu misericordia, tu gracia, tu amor, tu poder, que nos ha levantado, nos ha rescatado, Señor, y como tu palabra dice, nos ha puesto en silla de príncipes, nos ha puesto sobre una roca, y por eso es que hay nuevo cántico, nueva alabanza en cada uno de nosotros, Señor. Pero sabemos por tu palabra que no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda a Dios, ni siquiera uno, porque todos a una se desviaron, se apartaron de tu camino, de tu mandamiento, Señor. Mas gracias sean dadas a ti por Jesús, que vino y redimió nuestras vidas de la contaminación en que vivíamos, Señor. Y ahora, para gloria y honra tuya, somos nueva criatura, Señor. En esta mañana te pedimos que bendigas a los oyentes de la radio, Señor. Que bendigas, Señor, a todos aquellos que en vivo o en diferido, Señor, van a estar viendo esta predicación, oyendo esta predicación. Te pedimos que les bendigas, que les guardes, que sea tu misericordia, Señor, sobre su vida. Glorioso Señor, alabado sea tu santo y tu bendito nombre, Señor. Oramos por esos cientos de peticiones, Señor, que en esta semana han llegado, Señor. Algunas de ellas no han podido, Señor, no se ha podido orar por ellas, porque son muchas, Señor. Pero en este momento oro por todas esas peticiones. Oro por todos esos hermanos y hermanas, aún amigos, que envían esas peticiones para que oremos. Señor, contesta, obra de manera especial, Señor, allá en México, en Perú, en Ecuador, en Venezuela, en Nicaragua, Señor, bendice a nuestros hermanos, en Honduras, en Guatemala, Señor, donde quiera que nos estén escuchando ahora, bendice, Señor, y contesta esas peticiones, porque tu palabra dice que nos deleitemos en Jehová y Él contestará las peticiones de nuestro corazón. Esta mañana, Señor, nos deleitamos en tu presencia, Señor. Entendemos, oh Dios, lo que el salmista dijo, que es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Es un día agradable, Señor, es un día de bendición en el que como un solo pueblo hemos venido para adorar y bendecir tu santo y bendito nombre, Señor.
Te pedimos que a través de esta palabra que vamos a leer, hables a nuestra vida, Señor, y consideremos, Señor, la posición en que nosotros estamos, ya sea, Señor, una posición cerca de ti, alejado de ti, o una posición de servicio, o no, Señor, delante de tu presencia. Háblanos en esta hora, Señor, y que consideremos plenamente en nuestro corazón lo que tú hiciste por amor a nosotros, aún no mereciendo, Señor, esta bendición tan grande que ahora nosotros tenemos. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a la Biblia, hermanos. Filipenses capítulo 2. Carta a los Filipenses capítulo 2. Vamos a leer versículos 5 al 11. Filipenses 2, 5 al 11 dice la palabra del Señor. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Hijo de Dios, para gloria del Padre. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura de la palabra. Y queremos, hermanos, hoy meditar bajo el tema la humillación y la exaltación de Cristo. Humillación y exaltación de Cristo. Hermanos amados, cuando nosotros hablamos acerca de Cristo, estamos hablando acerca del unigénito Hijo de Dios. Estamos hablando de aquel que no fue creado, porque ha existido desde la eternidad y va a existir hasta la eternidad como lo que Él es. Porque Cristo es Dios. Cuando nosotros hablamos acerca de Jesús, estamos hablando acerca de la parte humana del Cristo. Estamos hablando, cuando hablamos de Jesús, estamos hablando de ese despojo que hizo Cristo, no porque lo presionaran, sino que voluntariamente lo hizo, viendo la condición de cada uno de nosotros, cómo nosotros estábamos delante de Dios. Queremos decirles en esta mañana que nuestro Dios es santo. Y la palabra santo, lo que realmente significa para con Dios es separado. Para nosotros la palabra santo significa también separado, pero se usa más el término apartado. Cuando Dios a nosotros nos santifica, nos aparta de toda contaminación, y no puede ser santificado nadie si no es a través de la confesión de fe en el Hijo de Dios, a través del arrepentimiento de los pecados. No se puede dar esa separación en nosotros, pero para con Dios no existe tal arrepentimiento. No debe o no debe de existir, porque Él no es un pecador. Él es eternamente santo.
Entonces, Él es santo y es nuestro creador. Y al ver Él la condición en que su creación estaba viviendo, decide por su propia voluntad venir a la tierra, despojarse de toda su gloria, despojarse de todo lo que Él tenía, de toda su majestad, y decide tomar forma de hombre. Este cuerpo que nosotros tenemos tiene muchísimas limitaciones, tanto que es probable que alguno de ustedes hoy, esta mañana, ande enfermo. Y esas son las limitaciones, o es parte de las limitaciones. Estamos aquí esta mañana porque no podemos estar allá al mismo tiempo. Y esas son las limitaciones. Entonces, el Cristo, el Hijo de Dios, después de ser Dios, decide Él tomar un cuerpo con limitaciones, un cuerpo de humillación. Viene con un propósito, y ese propósito es servir, o mejor dicho, rescatar a los que se habían perdido. Y solamente lo va a poder hacer, va a poder rescatar a aquellos que se han perdido, entregando su vida en rescate de cada uno de nosotros. Por eso cuando Pablo escribe acá a los filipenses, en el verso 5 les dice: haya pues en ustedes este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál es el sentir al que Pablo se está refiriendo acá? Sientan lo mismo que Cristo sintió. ¿Qué sintió Cristo? Él sintió la necesidad de amar de manera incondicional a nosotros. No nos amó porque fuésemos nosotros buenos. No nos amó porque teníamos méritos para amar. Usted sabe que cuando se van a unir dos personas, muchas veces se ama, hermanos, por lo que la otra persona tiene, no por lo que es realmente. Pero alguien puede decir: yo no tenía nada en cuanto a economía, pero tenía a lo mejor un buen físico. Tenía algunas cosas que la otra persona ve atractiva en usted, y por eso la otra persona decide amarle. Y lo normal, lo que sucede cuando pasa el tiempo. Por ejemplo, el hombre decidió amar por la belleza que tenía aquella mujer cuando tenía 18, 20 años. Pero esa belleza se va terminando con el pasar de los tiempos. Si no se engorda, se arruga. Entonces el hombre ya no piensa, ya no ve de la misma manera que la vio en aquel tiempo, y pasa igual también con la mujer. Ya el hombre no tiene la misma figura. Ya el hombre se arrugó, ya no tiene la misma energía, ya ha cambiado, y entonces empiezan las personas con el tiempo a dejar de amar. Pero le amaron porque tenía algún atractivo, porque tenía algún atributo que la persona vio y le gustó y se enamoró de eso. Pero cuando nosotros vemos, hermanos, acerca de cómo estaba y de cómo está hoy en día la humanidad, ¿cuál es el atributo? ¿Cuál es el mérito? ¿Qué es lo que tiene esta humanidad? Es decir, nosotros, para que el Rey de Reyes y Señor de Señores se pueda fijar en nosotros. Pues déjeme decirle, en esta mañana no tenemos nada. Nada. Entonces, ¿por qué Él nos ama de manera incondicional?
Él nos ama por varias cosas. Pero una de las cosas que quiero recalcar en esta mañana es que Él nos ama porque estamos hechos a su imagen y a su semejanza. Él nos ama porque hay, hermanos, un enemigo nuestro que se llama diablo y Satanás, que quiere arruinar la imagen de Dios que está en nosotros, porque no solamente Satanás es enemigo nuestro, es enemigo de Dios, tanto que en el día de la rebelión de Satanás en contra de Dios, quiso quitarle la posición que Dios tenía, pero no lo logró. ¿Sabe por qué? Porque nuestro Dios no es un ser creado. Él ha existido desde siempre, y antes que todas las cosas existan, Él existía, porque las cosas que existen todas, Él las creó, incluyendo a Satanás. Él es enemigo de Dios. Y como no pudo ganarle a Dios, quiere destruir su imagen, la imagen de Dios que está en nosotros. La semejanza de Dios que está en nosotros. Porque la palabra dice en Efesios que Él nos creó a nosotros. ¿Para qué, hermanos? Para alabanza de su gloria. ¿Para qué nos creó? Para alabanza de su gloria. Oiga, usted que está aquí, ha sido creado por Dios para alabanza de su gloria. Y oiga esta otra palabra, hermanos, que cuando un pueblo alaba a Dios, ¿qué suceden? Cosas grandes y maravillosas. Y si el pueblo se mantuviera en alabanza a Dios, cosas grandes estaría recibiendo todo el tiempo. ¿Por qué es que nos encontramos en momentos difíciles? Porque no estamos alabando a Dios como se merece. Y yo quiero decirle algo muy claro. Cuando usted y yo alabamos a Dios, Él es Dios. Pero cuando usted y yo decidimos no alabar a Dios, Él sigue siendo Dios. Él no disminuye su poder. Él es todopoderoso. Entonces, ¿por qué alabar a Dios? Porque nosotros necesitamos que las bendiciones de Él fluyan a nuestra vida. Por eso. Porque cuando yo le alabo, las bendiciones vienen sobre mi vida. Porque cuando yo vivo rectamente delante de Él, las bendiciones vienen a mi vida. Pero no porque Dios necesite alabar. Ah, si Dios no le alaba, se va a morir Dios. No, eso no pasa. Se va a ser menos poderoso. No, eso no pasa. Nosotros somos los más afectados. Él nos creó para alabanza de su gloria. Pero ¿cómo está la humanidad hoy en día? ¿Cómo está? ¿Cómo está la humanidad? En lugar de adorar a Dios, ¿qué está haciendo el hombre? Dando su canto, dando su alabanza a cosas creadas. Lo que la Escritura dice en Romanos, que antes de dar culto al Creador, las personas empezaron a adorar las cosas creadas. Las cosas creadas. Él creó todo. Y quien se merece la alabanza y la gloria es el Creador. Por ejemplo, en cierta parte de India, por ejemplo, hay hindúes que adoran la vaca. ¿A usted le da risa eso? Pero es cierto. Adoran la vaca. ¿Y por qué adorar la vaca?
¿Por qué no adorar mejor el que creó la vaca? Como dijo aquel, para darnos la leche. Cuando usted va, hermanos, al mar, al océano, y usted ve aquella inmensidad, y hay personas que se quedan, hermanos, idas, viendo aquella belleza, aquella inmensidad de agua. Cuando vamos a la montaña y miramos la montaña, y cuando el volcán, hermanos, hace una erupción y nosotros decimos, wow, qué poder. Pero quien creó, hermanos, el mar, quien creó la montaña, quien creó el volcán, ha sido Dios. O sea que Él es digno de toda gloria y de toda honra. Y lo que Satanás está haciendo es distrayendo nuestra vida para que no adoremos a Dios. Y Él está arruinando nuestra imagen o la imagen de Dios en nosotros, porque Él quiere salirse con la suya, arruinar. Satanás significa destructor, y Él quiere destruir toda la obra buena que Dios ha hecho en nosotros. Por ejemplo, solamente una pregunta: Dios hizo para que el hombre se embriague y ande, hermanos, tirado en las calles. No. Hace no muchos días una persona estaba ahí en la calle, cerca de donde el hermano. Y cuando yo vine al templo, lo vi, me bajé y fui y le dije, ¿y qué pasó? No, que se quedó tirado ahí, se fondió ahí. Y le digo yo, no lo vaya a dejar que se asolee este hombre, porque si este hombre le pega el sol, se va a ahogar, se va a morir. No, hermano, si ya lo jalé como 3 veces. Ahí lo vengo arrastrando, como puedo, lo vengo arrastrando. Porque allá estaba, mire, ya le estaba dando el sol y lo traje para la sombra. Y como el sol va avanzando, le va dando y ahí lo vengo atrás. Por último, como eso de las 3 de la tarde, lo tenía dentro de su casa. Y después el hombre se levantó y el hermano le recomendó que se fuera para su casa, pero no, se fue otra vez para la cantina. ¿Dios ha creado al hombre para eso? ¡No! El alcohol enferma el ser humano, el cuerpo, el hígado, lo daña. Destruye otros órganos del cuerpo. El tabaco destruye el hombre. El pulmón se daña. Existe la posibilidad de desarrollar cáncer de pulmón. Algunas veces he dicho esto, hermanos, y no sé cuántos vieron el anuncio de aquellos cigarros, que no voy a mencionar su nombre, pero donde sale un hombre montado a caballo, un vaquero, bajando colinas, cruzando ríos, y hermano, fumándose un cigarro, y ese mensaje lo mete en el subconsciente de las personas, y las personas dicen que de alguna manera es bueno fumar. Pero yo le pregunto a los que se han dado la tarea de investigar cuál fue el fin de este hombre que por hacer esos comerciales tenía dotaciones de cigarros para que, hermano, fumara todos los días, montañas de cigarros gratis. ¿Cuál fue el final de este hombre? Murió de cáncer, terminó demandando a la empresa que lo empleó en esa parte, y el que sigue igual, y ese tabaco sigue matando personas. Dios no nos hizo para eso, nos hizo para alabanza de su gloria. Podemos nosotros decir que la noche de anoche
Oiga esto, la noche de anoche, una buena parte de los migueleños adoraron a Satanás engañados. Muchos vinieron de otros departamentos, de otros países, incluso para adorar a Satanás. Pero yo quiero decirle en esta mañana que en la ciudad de San Miguel hay un remanente que ha decidido renunciar a eso y que se ha volcado a adorar el bendito nombre de nuestro Dios. Es decir, la iglesia es numerosa en la ciudad, no es pequeña. ¿Pero por qué lo hacemos? ¿Porque somos inteligentes? No, es por la gracia y la misericordia que ha llegado a nuestra vida. Porque Él nos amó a nosotros, hermano, cuando nadie nos quiso amar. Porque Él nos amó a nosotros con un propósito. El propósito es que seamos nosotros salvos, hermano, para gloria y honra suya. ¿Quién era yo para que el Señor me perdonara? ¿Quién era yo? ¿Quiénes éramos nosotros para que alguien se atreviera a dar su vida por cada uno de nosotros? Romanos 5:7 dice: ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir, pero por el bueno. Usted y yo no éramos buenos. Usted y yo éramos malos, porque, hermanos, estábamos viviendo, como dice Efesios capítulo 2, estábamos muertos en delitos y pecados, siguiendo las corrientes del Dios de este siglo. Así estábamos, siguiendo las corrientes del Dios de este siglo, el cual es Satanás. Estábamos cegados. El enemigo había puesto un velo, nos había tapado, nos había vendado nuestros ojos espirituales. No podíamos ver, de tal manera que el evangelio de salvación no podía resplandecer en nuestros corazones. Pero más gracias sean dadas a Dios por Jesucristo y por la maravillosa obra del Espíritu Santo, que nos hizo ver y entender a través de la palabra. Habló a nuestro corazón, nos preocupó, nos hizo sentir que no estábamos en lo correcto, y de la misma manera el Espíritu Santo nos trajo para que buscáramos a su presencia, para que buscáramos al Señor. Y una vez viendo la condición de vida que nosotros estamos llevando, alejados, ajenos del Señor, Él vino y nos llamó a su presencia, y ahora somos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. El tiempo, hermanos, se está yendo rápidamente. Nos dieron el tiempo ya bastante tarde, pero quiero decir esto, hermanos. Quiero decir esto. ¿Sabe usted los padecimientos de Cristo? En Isaías capítulo 53, el profeta habla acerca de lo que el Cordero de Dios, es decir, Jesucristo, tenía que pasar. Pero en el Nuevo Testamento podemos ver cumplida esa profecía. Isaías 53 dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio?
¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo fuerte de Jehová? ¿Sobre quién? Y dice, subirá cual renuevo delante de él. Y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestras dolencias. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo que nosotros merecíamos fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Pero aún así todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó con el pecado de todos nosotros. Angustiado y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Esto fue lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo. El pueblo está enfermo. Veamos esta figura. El pueblo está enfermo. De repente, con el objetivo o propósito de curar la peste que hay en el pueblo, esa enfermedad que está devastando la población, aparece un doctor que no va a cobrar las consultas, que viene con suficiente dotación de medicamentos para curar a aquella población, pero la población sale y le mata. Hermano, eso fue lo que pasó con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El mensaje de Juan el Bautista: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él siguió predicando. Jesucristo predicó: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Sanó enfermos, libertó a los endemoniados, levantó a los paralíticos. Algunos que habían muerto, Él los resucitó con su poder. Juan en el Jordán dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo vino para salvar a la humanidad. Pero aún en su ministerio, en varias ocasiones, los escribas, los fariseos, los saduceos trataron de matarle. Mas sin embargo no pudieron, porque no era el tiempo, no era la forma. Había un tiempo establecido por Él mismo. Había una forma establecida por Él mismo. La Escritura dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. En la última semana, el Señor dijo: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntarte debajo de mis alas como la gallina junta a sus polluelos, pero no quisiste. Jerusalén, tú que matas a los profetas. El Señor se lamentó, el Señor sufrió en su corazón por la dureza del pueblo. Le dijo a sus discípulos: vayan y preparen el lugar. Vayan y preparen el lugar donde vamos a celebrar la cena. Y fueron los discípulos, prepararon el lugar para celebrar la cena. Y después de la cena, el Señor fue al monte de los olivos, o al monte Getsemaní. Y cuando llegó ahí, le dijo a Pedro, a Jacobo y a Juan: vengan conmigo
y ustedes quédense allí. Si nosotros hacemos eso aquí en la iglesia, nos acusan de que tenemos preferencia, ya lo han hecho. Pero les dijo, vengan ustedes conmigo. Y se apartaron del grupo. Y cuando se apartaron lo suficiente, el Señor les dijo a Pedro, Jacobo y a Juan, ayúdenme a orar porque estoy angustiado hasta la muerte. Ayúdenme a orar, mientras tanto yo voy ahí. Y la Escritura dice, al tiro de una piedra, el Señor se apartó y oró en el jardín de Getsemaní. Y cuando el Señor oró en ese lugar, la palabra dice que de su cabeza, que de su rostro, empezó a sudar gotas de sangre. Gotas de sangre. El sudor era como gotas de sangre. Y era sangre mezclada con sudor. ¿Y por qué pasó esto? El tiempo avanzó. La ciencia avanzó. Y a esto se le conoce como hematidrosis. ¿Qué es eso? ¿O cómo se da eso? Se da cuando los vasos sanguíneos, a causa de la presión, no sé si a usted le ha dado alguna vez un dolor de cabeza fuertísimo, que siente que las venas de acá le saltan. Normalmente ese dolor de cabeza es por una alta presión de sangre. Entonces, la ciencia ha avanzado, les decía, y con Jesús lo que pasó es que por la presión, porque él sabía que esa misma noche iba a ser arrestado y lo iban a llevar y condenar hasta la muerte, los vasos de sangre explotaron. Y esa sangre que explotó dentro de su cabeza por la presión que estaba sintiendo, se mezcló con las glándulas sudoríparas. Y por eso es que a través de los poros salía sangre mezclada con sudor. Y la ciencia avanzó. Y esto ha pasado en muchas más personas, no solo en Jesús, pero normalmente ha pasado en aquellas personas que por algún tribunal han sido condenadas a la muerte y saben el día y el momento en que van a ser ejecutados. Jesús sabía el día, el momento en que iba a ser ejecutado, y estas personas, cuando se está llegando el momento de la ejecución, la preocupación aumenta, la presión en sus arterias aumenta, sus venas también explotan y empiezan a sudar sangre. Eso fue lo que pasó el Señor esa noche cuando fue arrestado, cuando la Biblia dice que sudaba gotas de sangre. Lo arrestaron. Lo llevaron, ustedes saben, lo maltrataron. Fue donde Herodes, lo llevaron donde Herodes. Herodes dijo, llévenlo a Pilato. Pilato dijo, este hombre nada ha hecho, llévenlo de nuevo a Herodes. Herodes lo volvió a mandar a Pilato, y Pilato no hallaba qué hacer con aquella situación. Pilato se equivocó bien feo con el pueblo, hermanos. Uno se puede equivocar con el pueblo. Uno puede decir en cualquier momento, el pueblo me está apoyando, pero las cosas cambian, porque hay alguien, hermanos, el enemigo de nuestras almas puede cambiar nuestro pensamiento. Aquella persona que nosotros creemos que nos apoya en cualquier momento nos puede dar la espalda. Aquella persona que creemos que nos apoya, en cualquier momento puede decidir por alguien peor a nosotros y condenarnos a nosotros. Y Pilato dijo, es el tiempo en que deba de soltar uno de los prisioneros. Y voy a ponerle a este pueblo que quieren la muerte de Jesús, le voy a poner al hombre más malo de esta comunidad que está actualmente preso. Ese hombre se llamaba Barrabás.
Y Pilato dijo, cuando yo les ponga a este malo a la par de Jesús y les pregunte al pueblo, ¿a quién quieren que suelte? El pueblo claramente dirá que se suelte a Jesús y que se condene a Barrabás, porque Barrabás sí es malo, mas sin embargo Jesús ha sanado enfermos, ha levantado los paralíticos, le ha dado la vista a los ciegos, ha hecho hablar a los mudos, los muertos aún se han levantado, ha multiplicado los peces, los panes, tantos milagros que el Señor ha hecho, y ellos dirán que se suelte a Jesús, y ahí el juicio terminará y saldremos bien. Mas sin embargo no fue así. Cuando este hombre presentó a Barrabás y les dijo, ¿a quién quieren que os suelte? ¿A Jesús o a Barrabás? El pueblo gritó, suelta, deja libre al peor criminal que hay en Jerusalén, y condena al santo, al Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios fue condenado, fue azotado por los romanos. El azote que los romanos tenían en las puntas tenía garfios de hierro, tenía bolas de hierro y tenía huesos. Y esos hombres eran expertos para causar dolor. Cuando azotaban, clavaban ese azote en la espalda de Jesús, y cuando alaban ese azote traían pedazos de piel, tendones, nervios, y la sangre brotaba. Por eso el profeta Isaías dice, molido fue por nuestros pecados, herido fue por nuestras rebeliones. ¿Y qué pasó? Nosotros no le estimamos. Eso es lo que se está cumpliendo, y el Señor sufrió todo eso porque nos ama a usted y a mí, y nos ama de manera incondicional, siendo nosotros tan malos. Pero usted dice, no, yo no soy malo. Eso se llama justificación propia o autojustificación. Usted y yo somos malos. Si estamos aquí por la pura misericordia del Señor. Nuestros pensamientos, la Escritura dice en Génesis 6, que son de continuo hacer el mal. Y mayor son los pensamientos, los ataques que vienen a nuestra vida para hacer el mal, cuando estamos queriendo hacer el bien delante del Señor. Entonces, ¿qué pasó? Lo azotaron, se burlaron de él. Hermanos, lo hicieron cargar humillándolo, un madero sobre las calles estrechas de Jerusalén en aquella época. Lo llevaron al monte Gólgota, o la calavera, se llama también ese monte. Y ahí lo desnudaron. Lo humillaron, lo avergonzaron. El catolicismo presenta a Jesús crucificado y con un refajo, con una ropa en sus partes íntimas. No fue así, lo desnudaron completamente, lo humillaron, se burlaban de él, agarraban una caña en forma de cetro, se lo daban, le pusieron un manto, burlándose de él, se inclinaban como quien se inclina a un rey. Pero todo era burla. Clavaron sus manos, sus pies. La agonía fue tremenda. Hubo un momento cuando estaba crucificado que él pidió agua, mas sin embargo le dieron vinagre. Vinagre. Cuando él pidió agua, no quiso beber. Después de eso, como miraban que no se moría, uno de los soldados clavó una lanza en su costado. Y Jesús, el que es Dios, tomó forma de hombre, se humilló a sí mismo, fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Está muriendo ahora. Está muriendo ahora. Pero él había dicho que iba a resucitar. Murió ese día. Los pocos discípulos y mayormente mujeres que le siguieron lo bajaron. Cuando se disponían a enterrarlo, apareció un hombre llamado José de Arimatea y dijo que lo enterraran en su sepulcro. La palabra había dicho ya
en las profecías del Antiguo Testamento que entre ricos sería enterrado. Llevaron el cuerpo de Jesús, lo enterraron ahí, hermanos, lo pusieron ahí. Y la Escritura dice que habiendo terminado el día de reposo, es decir, el domingo por la mañana, unas mujeres venían para perfumar la tumba de Jesús. Pero cuando estas mujeres están llegando ahí, se les aparecen unos varones, ángeles, son estos, y les dicen a las mujeres: ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? Él ha resucitado. Jesús resucitó, se levantó. Y por eso es que seguimos predicando. Se levantó. Y cuando se levantó de la muerte, hermanos amados, versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, es decir, todos los ángeles, de los que están en la tierra y aún de los que están debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Jesucristo es el Señor. Y todos debemos de confesar que Jesucristo es el Señor. Él dijo: vine para servir, no para ser servido. Mateo 20, 26 y 28 dice: mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hermanos, ¿cómo estamos nosotros? ¿Cómo estamos nosotros? Meditaba yo anoche que cuando hay una persona que está enferma de su cuerpo, sus defensas están bajas. Y cuando sus defensas están bajas, cualquier cosa se le adhiere, se le pega a su cuerpo y los problemas son mayores. ¿Cuánto cristiano hoy en día enfermo de su corazón? Por mí lo dijo. A saber quién lo contó. No me quiere, no me ve de la misma manera, no me habla. Está enfermo, pobrecito, pobrecita, da lástima. Solo el Señor puede hacer una gran obra. No se predica en los templos para una sola persona, se predica para todos, incluyéndose el predicador, porque la palabra no es nuestra, es de Dios. Pero ese es el problema. ¿Cuál es el problema? Que durante el tiempo avanzado creemos que somos grandes personas y hemos desarrollado una enfermedad en nosotros que se llama alto concepto de sí mismo. Y ahora yo soy un líder, no me pueden decir nada. Ahora yo soy un anciano, no me pueden decir nada. Yo soy una persona que he estado siempre ahí y por lo tanto no me pueden decir nada. Hemos desarrollado ese problema de alto concepto, no queremos que nos digan nada más. Sin embargo, amados hermanos, el reino de los cielos es como un reino al revés. El que quiere ser grande aquí en la tierra pisotea a cualquiera que se le ponga por delante para lograr su objetivo de tener
un buen puesto. Alguien me decía recientemente, no, es que a ese hombre que les está haciendo la guerra al Partido Arena lo hubieran eliminado. Eso significa eliminar al contrincante a como dé lugar. Ese es el reino terrenal. Ese es el reino terrenal donde empezamos a defender nuestros derechos. Cristo, el Hijo de Dios, tenía derecho que todos le alabaran y bendijeran y exaltaran su nombre. Mas sin embargo, Él aceptó la traición, Él aceptó la burla, Él aceptó el azote, Él aceptó todo por amor a nosotros. Era un siervo, no defendió sus derechos, fue hasta la muerte y lo hizo por cada uno de nosotros. Lo hizo por cada uno de nosotros, pero Él no estaba enfermo, Él estaba sano. Cuando estamos sanos, hermanos, ¿qué importa que nos pisoteen nuestros derechos? Más, el siervo no tiene derechos. No tiene derechos. Hermano, fíjese que esto y esto, fulano estaba diciendo, usted está bueno, hermano, déjalo. Si se llena y se pone más gordito, que siga hablando de mí, no hay problema, es mejor todavía. En algo estamos sirviendo. En algo estamos sirviendo. Entonces, pero no, el problema es contrarrestar, combatir, porque queremos ser grandes, porque queremos tener una posición. ¿Qué importa la posición? Cualquiera que ésta sea. Cuando tener una posición aquí significa estar alejado de Dios, ¿qué importa eso? Es mejor no tener posición aquí, pero tener una en el reino de los cielos, ¿verdad, hermanos? ¿Cuántos creen eso? Jesús nunca demandó sus derechos. Jesús vino para servir. Y los versos que terminamos leyendo, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Porque soportó, le exaltó. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. La Escritura dice que el que se humille, ¿cómo dice? Será exaltado. Mas el que se exalte será humillado. Dios dice, hermanos, en la Escritura, que al soberbio, al altivo, ¿cómo lo mira? De lejos, de lejos. Mas aquel que se humilla, Dios lo exalta. Dios lo exalta. Entonces, ¿por qué es exaltado Jesús? Y le dio un nombre hasta lo sumo. ¿Qué significa? Hasta lo sumo, que es un nombre, sobre todo nombre. Me contaba alguien recientemente que ahí había una loca por ahí, haciendo disparates, queriéndole pegar a las personas. Y ese que me contaba, dice que llegó y le dijo, mira, y le tocó así, mira, y vos no le tenés miedo a Jesús. Y vos no le tenés miedo a Jesús. Jesús es el Hijo de Dios. Y dice que la loca se bajó rapidito y se fue. Y un día yo estoy en esa misma posición. Y que hablar y hablar y hablar disparates y palabras obscenas. Y le dije yo, mira, ese es tu problema. Por eso es que no te quieren. Porque mira cómo estás hablando. Que no le tenés temor a Jesús. Busca a Jesús. Aceptarlo en tu corazón. Servirle. Y se quedó callada otra vez. Y se levantó y se fue. Ya me voy, me dijo. Aquí vos sos el único cristiano.
y se fue. Así dijo. La Escritura dice que le dio Dios un nombre que es sobre todo nombre. Cuando nosotros mencionamos el nombre de Jesús, aún los demonios se sujetan. ¿Cuántas personas, cuántos cristianos en el país que vivimos, que de repente alguien les va a disparar? Y las personas aquí, los cristianos, no nos toca otra cosa que mencionar el nombre de Jesús. Y aquellos hombres han bajado las armas y no han disparado y se han ido. ¿Por qué? Porque Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué le dio un nombre que es sobre todo nombre? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. La palabra Señor es Jesús, es Adonai. Adonai. Jesús es el Señor. Y Él demanda, hermanos, alabanza y adoración por lo que es, por lo que ha hecho y por lo que hará. Eso es el significado de Jesús, es el Señor. ¿Podrá alguien levantarse, sobreponerse y vencer a ese nombre? Pues no, no. Él se humilló y fue exaltado. Cuando yo me humille, cuando usted y yo lo hagamos, seremos exaltados. Y la bendición vendrá sobre nuestra vida. Porque cuando nosotros vivimos en soberbia, Él nos mira de lejos. Y aún nosotros podemos decir, soy hijo de Dios. Quizás sí seamos hijos de Dios. Quizás sí seamos hijos de Dios, pero Él no nos está bendiciendo en ese momento. Él no nos está bendiciendo en ese momento. Él no nos está respaldando en ese momento, y solo lo hace cuando nosotros, hermanos amados, realmente venimos en humillación delante de Él. Todos queremos ser exaltados y todos queremos tener un puestecito en el reino de los cielos. Pero para tener eso, dice el Señor allá, aquí debemos de ser sirvientes de los demás. Yo voy a terminar, pero voy a hacer un llamado para los que quieren recibir a Jesús o reconciliarse con Él en este momento. Y quiero decirles que yo no voy a extender este llamado, el tiempo se ha ido. Pero si aquí hay hermanos o hermanas que quieren reconciliarse con Jesús, este es el momento, no es otro. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Piensa seguir alejado de Jesús? ¿Piensa seguir alejado de Jesús? ¿Cuánto tiempo va a durar? ¿Sabía usted que Satanás ha querido derribarle? Ha querido matarle, pero ha sido la gracia del Señor y la misericordia de Él que no lo ha permitido. ¿Cuánto tiempo más va a seguir así? Este es el momento que Cristo quiere salvarle. Este es el momento en que Cristo quiere rescatarle a usted. Dios les bendiga. Bienvenidos. ¿Hay alguien más que quiera venir hoy a Jesús y ponerse a cuentas con el Señor? Él sufrió todo eso por usted. Él sufrió todo eso por usted. Bienvenido. ¿Hay alguien más que quiera venir a Jesús? Si Él le ofrece su salvación y su perdón, y se lo da de manera gratuita, no porque usted sea bueno, se lo da porque esa es la visión. Él le ama así como usted es, sin condición alguna, sin condición alguna.
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cerramos ya, pero ¿hay alguien más que quiere venir hoy a Jesús y recibirle como su Salvador? Usted sabe cómo está, ¿verdad? Solo una pregunta: si Jesús viene hoy, ¿se va con él? Si Jesús viene hoy, ¿se va con él? Respóndase, no me responda a mí, a usted mismo, respóndase esa pregunta. ¿Se va? Quizá usted dice, no estoy seguro. ¿Por qué no afirma su fe hoy en el Señor para que esté seguro? Para que esté segura que si el Señor viene hoy, se va. Jesús vino, cumplió su obra redentora, se fue al lugar de donde vino, al reino de los cielos. Pero Él dijo, si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, ustedes, dijo, también estén. Él viene pronto. Él viene pronto. Y si usted no está seguro, es el momento de asegurarse, porque cerramos el llamado para salvación. Este es el momento que usted debe de venir. Vamos a orar por estos 3 hermanos que han pasado. Si hay alguien que quiere venir, no se quede, venga corriendo ya, porque esto se acabó el llamado. No se vaya de la misma manera que vino, no se vaya peor, váyase con Cristo en su corazón. Y también con la salvación, porque Él es la salvación. Vamos a orar por los hermanos que han pasado. Repitan esta oración conmigo. Digan, Señor Jesús, reconozco que eres el Hijo de Dios y que tu gracia es grande, tu misericordia también para conmigo. Hoy me arrepiento y te recibo como mi Salvador personal. Te pido que me des fuerza para seguir en este camino, porque ya algunas veces lo he intentado, pero no he podido. Ayúdame, Señor, para seguir en este camino y serte fiel hasta el último día, ya sea que tú vengas en el arrebatamiento o mi vida termine. Quiero ir a tu presencia. Gracias, Señor, por salvarme. Amén. Oremos por ellos, hermanos. Póngase en pie y extienda sus manos para acá, en dirección de ellos. Y ore por ellos y pídale fuerza al Señor para ellos. Que el Señor les ayude a seguir adelante, no viendo a diestra ni a siniestra, sino el blanco que es el Señor. Padre, en este momento te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por la vida de cada uno de ellos, Señor. Guárdales, Señor, dales la fuerza que necesitan. Dios, que no luchen en sus propias fuerzas, sino que te den lugar a ti, oh Dios. Que ellos hagan su parte, pero que te permitan a ti, a tu Espíritu Santo, hacer también la parte que tú puedes hacer en sus vidas, para que ellos puedan permanecer en la fe, oh bendito Dios. El tiempo está cerca. El tiempo está cerca. Y hoy
Te damos gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús, porque le vas a fortalecer a cada uno de ellos, porque les vas a llenar de bendición. Gracias te damos, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. El Señor le bendiga. Dios le bendiga. Le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga. Bienvenido. Bienvenido, bienvenido. Dios le bendiga. Amén. Algo grande el Señor va a hacer en su vida. Aleluya. Gloria al Señor. Hermano, yo como que escuché un aplausito ahí para el Señor. Amén. Alabado sea el bendito nombre de nuestro Dios. Yo dejo a mi hermano Osmin ya para concluir este tiempo, hermanos, que el Señor nos ha permitido. Ya los transportes van a